Viernes, 8 de noviembre de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 2029488. Tipo, jurisprudencia. Reparación del daño en materia penal. La Ley General de Víctimas es aplicable supletoriamente para individualizar los conceptos de daño formal y material. Hechos: una víctima indirecta del delito de homicidio doloso por responsabilidad médica y técnica promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia condenatoria. En la demanda de amparo argumentó, entre otras cuestiones, que para individualizar la pena por concepto de reparación del daño, particularmente los montos económicos correspondientes al daño moral y material, los órganos jurisdiccionales están obligados a aplicar las reglas previstas para esos efectos en la Ley General de Víctimas. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades jurisdiccionales penales, a fin de individualizar el monto económico correspondiente al daño moral y material complementarios de la pena por reparación del daño, están obligadas a aplicar supletoriamente las disposiciones de la Ley General de Víctimas, así como los criterios judiciales que sobre esta norma se han emitido para brindarle significado constitucional, siempre y cuando con ello no se contravengan las reglas y principios aplicables en materia penal. Justificación. Tanto la legislación penal como la aplicable en materia de los derechos cuya titularidad corresponde a las víctimas directas e indirectas de un delito, Ley General de Víctimas, reconocen una serie de garantías que aseguran la efectividad del derecho humano a una reparación integral del daño. Por tanto, se trata de legislaciones que más allá de excluirse deben complementarse y ser interpretadas sistémicamente para su aplicación jurídica apropiada. Máxime porque la reparación del daño constituye la teleología de las normas penales desde la perspectiva del bloque de derechos humanos que se reconocen a las víctimas de un delito, lo cual garantiza el orden, la seguridad y la igualdad formal que se predica sobre el ordenamiento jurídico mexicano. Primera sala. 2 de 2. Registro digital, 2029486. Tipo, aislada. Recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Debe interponerse previamente a promover amparo directo contra el auto que declara inadmisible el recurso de apelación, casación, interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada en el sistema penal acusatorio. Hechos: se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo directo contra el auto que desechó el recurso de apelación, casación, interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento, al considerar que no se agotó el principio de definitividad, pues contra la resolución reclamada procede el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el recurso de revocación previsto en el precepto mencionado debe interponerse previamente a promover amparo directo contra el auto que declara inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada en el sistema penal acusatorio. Justificación. En amparo directo son 3 los presupuestos procesales que el órgano jurisdiccional debe examinar en un orden lógico: a. La procedencia de la vía, b. La competencia, y c. La procedencia del juicio, en la inteligencia de que la insatisfacción de uno de ellos impide que se aborden los siguientes. El Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, al resolver la contradicción de criterio 57/2023, de la que derivó la tesis de jurisprudencia PR, PCN. J/20P, 11ª, abordó las cuestiones relativas a la procedencia de la vía y la competencia, es decir, si contra el auto que declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria derivada de un juicio oral debía hacerse valer el amparo directo o el indirecto, y determinó procedente la vía directa, sin que ello implicara que se obviara el principio de definitividad. En cuanto al restante presupuesto procesal, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 153/2019, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1A/J 85/2019, décima, estableció que previamente acudir a la instancia constitucional contra el auto que no admite la apelación en el proceso penal acusatorio,
debe agotarse el recurso de revocación, a efecto de cumplir con el principio de definitividad, ya que no hacerlo actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción 18, de la Ley de Amparo, de ahí que deba agotarse el recurso de revocación previamente a promover la acción constitucional, pues los presupuestos procesales en amparo directo, relativos a la competencia y la procedencia de la vía no deben confundirse con la revisión de los requisitos legales para estimar la viabilidad del juicio, como lo es cumplir con el principio de definitividad. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito.